buenas noches. En esta larga noche, mientras las sombras se alargan y el mundo exterior duerme, me encuentro sumergido en una profunda meditación sobre la existencia. Me acompaña el eco de una obra que, más de un siglo después de su creación, sigue resonando con una intensidad perturbadora en el alma humana, La Metamorfosis de Franz Kafka. Este relato, aparentemente simple, nos lanza de cabeza a un abismo de preguntas fundamentales. ¿Qué significa verdaderamente ser humano cuando lo más esencial de nuestra identidad se desvanece? ¿Cómo navegamos un mundo que parece indiferente a nuestro propósito, donde la búsqueda de sentido a menudo se revela absurda? ¿Y qué revelan nuestras reacciones ante lo inexplicable sobre la fragilidad de nuestros lazos y la esencia de nuestra propia humanidad? Acompáñame en este viaje íntimo a través de la obra de Kafka, donde exploraremos no solo la historia de Gregorio Samsa, sino también las complejas verdades que su transformación, tan grotesca como reveladora, desvela sobre nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos. La historia comienza con una imagen que nos golpea con la fuerza de lo irreal y lo inmediato. Gregorio Samsa, un viajante de comercio, despierta una mañana para encontrarse convertido en un monstruoso insecto. Este hecho, sin explicación alguna, nos sumerge directamente en el absurdo de su nueva realidad. Gregorio, antes el pilar económico de su familia, ahora es una criatura de duro caparazón y numerosas patas, incapaz de levantarse de su cama. La familia Samsa, compuesta por su padre, su madre y su hermana Grete de 17 años, se ve repentinamente enfrentada a una situación que desgarra su vida cotidiana. El padre, autoritario y habitualmente postrado, la madre, dual entre el temor y la preocupación, y Grete, que inicialmente asume el cuidado de su hermano, son los testigos y, a la vez, los verdugos de su lenta desintegración. El absurdo y el surrealismo, el desgarro de la realidad. La obra de Kafka es una magistral expresión del absurdo de la existencia humana y del surrealismo en la literatura. La transformación inicial de Gregorio, que desafía toda lógica y razón, es el punto de partida que nos sumerge en un mundo de asombro y desconcierto. Kafka, nacido en Praga y marcado por la rigurosidad de su padre, adaptó la angustia de su vida en sus escritos, manifestando en ellos una inquietud y amargura profundas. El absurdismo, tal como lo planteó Albert Camus, se manifiesta en la conciencia de que vivimos en un mundo que es indiferente a nuestras elecciones y propósitos. Gregorio, al despertar como insecto, no se preocupa inicialmente por su condición, sino por sus responsabilidades cotidianas, el horario del tren, su trabajo, las deudas de sus padres. Esta preocupación mundana frente a una metamorfosis tan radical subraya lo trivial y sin sentido de las obligaciones impuestas. Como Sísifo, empujando su roca inútilmente, Gregorio se aferra a un motivo antes de su cambio, pero después, su vida se convierte en una serie de esfuerzos inútiles, buscando darle sentido a un rumbo que ya no tiene. La disonancia entre su alma humana y su apariencia monstruosa es el choque que define el absurdo, un divorcio entre el hombre y el mundo, entre el hombre y lo inhumano que lo rodea. La soledad, como señala Haroldo Soberanis, se convierte en la condición más propicia para experimentar esta sensación de absurdo. El surrealismo en la metamorfosis no se limita a la transformación física. Se manifiesta en cómo la narrativa desdibuja los límites entre lo real y lo irreal, llevándonos a cuestionar la naturaleza misma de la existencia. La habitación de Gregorio, antes un refugio personal, se convierte en un espacio claustrofóbico y opresivo, un microcosmos que refleja su realidad alterada. Los personajes secundarios, con sus reacciones surrealistas a la transformación, como el padre, la madre y la hermana, también contribuyen a esta atmósfera, amplificando la exploración de la alienación y la desconexión emocional. Los sueños de Gregorio, incluso en su nueva forma, revelan sus deseos reprimidos y conflictos internos, proporcionando una visión profunda de su psique. Alienación, identidad y cuerpo, la desintegración del ser. La alienación del individuo es un tema central que se profundiza con la transformación de Gregorio. Su voz se convierte en un penoso y estridente silbido, sus palabras, ininteligibles, marcan la primera barrera de comunicación con su familia. Se siente un animal haragán y despreciable, como una cucaracha, y cree que los demás también lo ven así. Gregorio Samsa se convierte en una poderosa metáfora de la alienación en la sociedad moderna, simbolizando la pérdida de identidad, la marginación y la imposibilidad de encontrar un lugar en un mundo que no logra comprenderlo. La crítica literaria Juan Antonio Ramírez señala que la obra de Kafka refleja la alienación y la deshumanización del individuo en un mundo absurdo e incomprensible.
La novela profundiza en la identidad como un constructo frágil que se tambalea. El yo pensante de Gregorio no ve una forma estable, sino un proceso radical y no determinable de transformación. La pregunta ya no es ¿quién es Gregorio Samsa?, sino ¿qué es Gregorio Samsa? Esta disociación del sujeto moderno, que Deleuze llamaría un devenir animal, se manifiesta en la pérdida de su identidad anatómica, que ya no lo define como ser humano. El cuerpo en la narrativa de Kafka es el lugar donde se produce la marca, un reflejo de la disociación del yo. Pasa de ser un receptáculo de un flujo de conciencia a convertirse en una prisión. La zoologización de Gregorio, su conversión en un gusano, un Geciefer en alemán, simboliza el rechazo social, el estigma y el desprecio. Esta reducción a la mera corporalidad es una denuncia de cómo la sociedad despoja al individuo de su humanidad. A pesar de su cuerpo transformado, Gregorio sigue pensando y sintiendo, lo que pone en entredicho el poder y alcance de la razón ilustrada, exclusiva del ser humano. El saber, en la visión kafkiana, no satisface, el proceso de indagación se vuelve ineficaz, pues la existencia es implacable. No es exclusivo de la raza humana, y la facultad de pensar puede residir en cualquier cuerpo. Psicoanálisis y la dehumanización en una sociedad utilitaria, las heridas ocultas. Desde una perspectiva psicoanalítica, la metamorfosis puede interpretarse como la explosión de un delirio en una psicosis esquizofrénica, una fantasía inconsciente del autor o del protagonista. Gregorio experimenta una división esquizoide de sí mismo y se siente invadido por aspectos malos. Su impulso vital, ligado a su madre y hermana, no es suficiente para contrarrestar el odio que siente hacia su padre, jefe y gerente. Antes de su transformación, Gregorio vivía una vida tranquila, pero se sentía totalmente absorbido por su familia, viviéndolos como parásitos de él. Su deseo de vengar a su padre, haciéndole trabajar, junto con la pérdida de la madre, simbolizada por el retrato de la mujer en pieles que intenta salvar desesperadamente, agravaron su situación interna. La muerte de Gregorio, al final, es el triunfo de los objetos malos en su psique. A pesar de conocer las teorías de Freud, Kafka las consideraba una descripción solo aproximada y rechazaba la idea de una cura, viéndola como un error lamentable que reducía fenómenos complejos a una enfermedad nerviosa o un arraigarse sin trascender la problemática social. La novela es una mordaz crítica a la deshumanización en una sociedad utilitaria. Kafka utiliza la transformación de Gregorio para exponer cómo la sociedad reduce a las personas a su utilidad económica, valorándolas por su productividad más que por su humanidad intrínseca. La familia de Samsa, que depende completamente de Gregorio, muestra la fragilidad de los lazos familiares cuando se basan en la conveniencia y no en el afecto. Su gradual rechazo y distanciamiento hacia Gregorio es un reflejo de esta visión utilitaria. El tema del autoritarismo paterno es igualmente potente en la obra de Kafka, profundamente influenciado por su propia relación con un padre exigente y tiránico. El padre de Gregorio, al igual que el de Kafka, genera un sentimiento de nulidad mediante descalificaciones y amenazas. La vergüenza que siente Gregorio no es personal, sino producto de una constricción familiar que le impide actuar según su propia voluntad. Para Kafka, el orden familiar no es ajeno al orden social, ambos se estructuran a través de jerarquías donde el poderoso impone la ley e inculpa al impotente. Walter Benjamin señala que el padre y los funcionarios son una misma figura para Kafka, un poder parasitario que consume la vida sobre la que pesa. Vigencia, un espejo en el presente. La metamorfosis sigue siendo profundamente relevante hoy en día. Sus ideas trascienden su contexto original para iluminar problemáticas actuales como el burnout laboral, la marginación por la tecnología y las crisis económicas. La precarización laboral, el desempleo juvenil y la exclusión social, donde las personas son vistas como una carga social, resuenan con la experiencia de Gregorio Samsa. La novela nos obliga a cuestionar nuestras prioridades y a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras relaciones en un mundo cada vez más pragmático y despersonalizado. La obra de Kafka, al preceder a décadas de exterminios y regímenes autoritarios, actúa como una advertencia para nuestras sociedades actuales, donde el riesgo de deshumanización se convierte en una realidad cada vez más palpable. Gran conclusión, la búsqueda incesante de lo humano. Al cerrar los ojos en esta larga noche, después de este recorrido por la metamorfosis, siento la profunda tristeza y, a la vez, la inquietante lucidez que Kafka nos legó. La transformación de Gregorio Samsa, ese monstruoso insecto que pereció ahogado en su soledad, es mucho más que una anécdota fantástica.
Es una metáfora descarnada de lo doloroso que puede ser vivir dotado de conciencia en un mundo que nos reduce a nuestra utilidad. Nos confronta con la fragilidad de nuestra identidad, la arbitrariedad de nuestra existencia y la crueldad que puede surgir de la indiferencia y el miedo. Kafka nos sumerge en la oscuridad de la alienación y el absurdo, pero en esa oscuridad también nos ilumina. Nos invita a sentir la claustrofobia del desamparo y a reconocer que, incluso en la más extrema deshumanización, persiste el yo pensante, la capacidad de reflexionar, de anhelar. Su obra no ofrece respuestas fáciles ni soluciones, de hecho, sugiere que el saber mismo puede ser una ilusión. Pero al poner al descubierto la vacuidad de ciertas ideologías y el poder parasitario del autoritarismo, nos incita a la crítica, a la indignación. La liberación que experimenta la familia de Samsa tras la muerte de Gregorio es un eco amargo de cómo la sociedad a veces se deshace de lo que considera inútil o una carga, buscando su propia libertad y bienestar. Sin embargo, el legado de Kafka es un recordatorio atemporal de la importancia de la empatía, la aceptación del otro y el valor intrínseco de cada persona, más allá de su productividad o apariencia. Nos desafía a resistir los mecanismos que perpetúan la alienación y a buscar otras reglas de convivencia más justas, empezando por el ámbito familiar y extendiéndose a la sociedad entera. En esta noche, la obra de Kafka no me deja dormir tranquilo, y quizás esa sea su mayor virtud. Nos empuja a cuestionar la realidad impuesta y a buscar nuestra propia liberación en un mundo absurdo y desconcertante. Porque, en última instancia, la lucha de Gregorio Samsa es la lucha eterna por mantener un latido humano en un universo que, a menudo, parece querer convertirnos en nada más que insectos.